buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con SOS Titanic. Este juego que nos llega al castellano de la mano de Biriberia, de 1 a 5 jugadores con partidas de unos 25 minutos de duración, y en la caja pone a partir de 14 años de edad, entre comillas. ¿Queréis conocer este Titanic, este juego cooperativo o en solitario? Pues quedaros. Con Titanic vamos a participar en el viaje inaugural de este Titanic. Zarparemos hacia los Estados Unidos de América desde el puerto base en Southampton, Gran Bretaña, y ofreceremos a los pasajeros, independientemente de la clase, los mejores camarotes y servicios de catering. Como parte de la tripulación tendremos que velar por su seguridad durante toda la travesía hasta llegar a Nueva York. Nos vamos a unir a esa tripulación, conduciremos a los pasajeros y tendremos que tomar determinadas acciones cuando ocurra ese desastre. Trataremos de salvar a todos los pasajeros. ¿A cuántos pasajeros conseguirás salvar del Titanic? Vamos a cambiar de cámara, enseño componentes, os explico cómo se juega y después os cuento mi opinión personal, que tengo que decir bastantes cosas en mi opinión personal. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Titanic. Estos son los componentes que nos vamos a encontrar en la caja y bueno, esta es la cuna que imita como si fuera la cubierta del barco, simplemente a modo de curiosidad porque es muy bonita, os la enseño. Tenemos este libro que va a formar parte del juego, manual de procedimiento de emergencias, cartas de acciones, cartas de personajes, de pasajeros, que son todas las cartas. En ellas nos vamos a encontrar pasajeros que son en color verde, que son los de segunda clase, y luego dentro de los de segunda clase vamos a encontrar que no tienen ancla o que sí tienen ancla. Luego tenemos pasajeros de primera clase que vienen en color rojo y exactamente igual. Dentro de los de primera clase nos vamos a encontrar pasajeros con ancla y pasajeros sin ancla. Y luego tenemos los 4 botes, 2 botes para los pasajeros de segunda clase y 2 botes para los pasajeros de primera clase. En los botes nos pone la referencia, solo pasajeros de segunda clase. Y luego estos botes pueden ser sin ancla o con ancla. Ese sería de segunda clase y este, por ejemplo, es para pasajeros, solo para pasajeros de primera clase, y este también es sin ancla. Como veis, este, por ejemplo, es para pasajeros de segunda clase y lleva ancla. Entonces vamos a tener dentro del mazo de pasajeros, que va bien barajado, es importante que vaya bien barajado, sobre todo una vez que ya habéis jugado varias partidas, vamos a tener metidos los 4 botes y todos los pasajeros de primera clase y todos los pasajeros de segunda clase. Y luego tenemos todas estas cartas de capitán. En la iconografía de la carta de capitán vamos a tener el nombre del capitán, un número que nos viene aquí a la izquierda, que en este caso es 6, que sería el número de cartas que voy a poder coger en el caso de robar, un flotador con el número de cartas de acción que empieza y la habilidad especial de este capitán. Luego estas cartas de capitán, algunas tienen en la parte izquierda un símbolo y otras no tienen símbolo. Si tienen este símbolo, estas cartas solo se pueden utilizar en partidas de 2 o más jugadores. Si lo vamos a jugar en solitario, tendremos que seleccionar todas las cartas de capitán y retirar las que tienen ese símbolo de 2. ¿Por qué? Porque quiere decir que su habilidad posiblemente implica que haya más jugadores. Simplemente cogemos, si la partida es en solitario, quitamos esas cartas, y si jugamos entre varios, pues se barajan y dejamos esas cartas en el mazo. Ya os digo que el tema por el que esas cartas se retiran en una partida en solitario es porque su habilidad suele implicar que haya más jugadores.
Pues, por ejemplo, que puedes utilizar las cartas de acción de otros jugadores, que puedes reorganizar las cartas de acción de otros jugadores. Ya os digo que es por eso. Y dejaríamos, pues si vamos a jugar en solitario, todas las cartas simplemente que no tengan ese símbolo de 2. Esas cartas que tienen el símbolo las devolveríamos a la caja. Y luego tenemos un manual que en las primeras partidas va a ser bastante necesario que lo mantengas al lado para saber cuáles son las acciones que tienes disponibles con las cartas de acción y para que conozcas pues la habilidad que tiene el capitán que te ha tocado. Luego nos explica pues cómo es el funcionamiento, el modo de juego, las cartas, la iconografía de las cartas y todas las cosas, bueno, pues que solemos encontrar en un manual. No es muy largo, aunque sí que es cierto que yo creo que he notado que alguna cosa un poco más explicada no me hubiera venido mal. Cogemos el libro. Abrimos el libro y tenemos como una especie de introducción. En la noche del 14 al 15 de abril de 1912, tras solo 4 días de viaje por las profundas aguas del Océano Atlántico, el flamante RMS Titanic, joya de la flota británica, chocó contra un iceberg a las 23:40 horas frente a la costa de Terranova. 3 horas después, nada quedaba de ese gigante de los mares. Esa es nuestra introducción y aquí tenemos nuestro Titanic. Primera página, 10 y hora, 23:40. Vamos a ir, a medida que vayan pasando cosas, vamos a ir avanzando en las páginas. Aquí nos vamos a encontrar un número y aquí nos vamos a encontrar la hora que es. Cartas de capitán. Cada jugador, dependiendo del número de jugadores, cogerá una carta de capitán que coloca en su zona de juego. El resto de las cartas de capitán no se van a utilizar, con lo cual las devolvemos a la partida, a la caja. Tendrá un número de cartas que robará y en este caso pues un número de cartas de habilidad con las que empieza. Si yo hubiera cogido este capitán, pues no empezaría con ninguna carta. Por ejemplo, si he cogido este tiene 4 cartas como cuando utiliza la opción de robar y 2 habilidades que son con las que empieza. Pero bueno, te ha tocado te quedarías con que lo dejas aquí y no empiezas con ninguna carta de habilidad. Las cartas de habilidad las vamos a barajar, las colocamos aquí y dejamos a la derecha una zona para los descartes. Y luego tenemos las cartas de personaje, como os he dicho, se barajan bien y las empezamos a colocar. En la primera fila van a ir 4 cartas, en la segunda van a ir 6 cartas. Esto es el modo normal. Luego nos propone distintas variantes en las que podemos incrementar la dificultad, por ejemplo, pues aumentando el número de cartas que va en cada fila, cosas así. En la segunda van 6, en la tercera van 8 y en la cuarta van 10. 2, 4, 6, 8. Una vez que tenemos preparadas las filas, dejamos el resto de cartas de pasajero en esa zona y damos la vuelta a todas las cartas. Hay que tener en cuenta que para abrir, aquí tenemos 2 huecos, pero para poder abrir una nueva fila solamente vamos a poder utilizar las cartas de oficial del mazo. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir la de oficial de seguridad? En la primera clase el máximo de número que tienen es el 13 y viene porque viene indicado lo de oficial en la parte de arriba, y en las verdes exactamente igual. Oficial de seguridad viene aquí y el máximo de número que vamos a encontrar es el 17. Entonces solamente podremos abrir nuevas filas con las cartas de oficial de seguridad. Cuando nosotros empezamos a jugar, el objetivo es salvar a los pasajeros. ¿Dónde vas a salvar los pasajeros? En los botes, como este que nos ha tocado aquí. ¿Cómo podemos mover las cartas? Solamente podemos mover cartas cuando hacemos una fila en progresión numérica. Si yo tengo un 9 de segunda clase, aquí solo voy a poder poner un 8 de segunda clase. Entonces, si yo aquí tengo este bote, sí que puedo quitar el bote de aquí, descubrir la siguiente carta
y aquí, por ejemplo, sí que este bote es de primera clase, sería el 1 y puedo colocar aquí el 2. Ese pasajero lo habría salvado y doy la vuelta a la siguiente carta. Una vez que ya no puedo reordenar más cartas, porque este es un 12, pero nunca puedo juntar pasajeros de primera clase con pasajeros de segunda clase. Una vez que ya no puedo hacer nada más en cuestión de reorganizar o mover pasajeros, tenemos que realizar una acción obligatoria. Para ello tenemos dos posibilidades. Podemos jugar una carta de acción, que en este caso no tengo carta de acción, con lo cual no voy a poder jugar carta de acción, o preparar un rescate de pasajeros. Cuando yo preparo un rescate de pasajeros puedo coger entre una y el número máximo de cartas que yo pueda robar. Hay con 3, con 4, con 5, incluso con 6. En este caso, este capitán como máximo puede robar 3. Aunque pudiera robar 3, puedo decidir robar 2 solamente. Bueno, yo voy a coger las 3 cartas. Entonces, coges las 3 cartas y ahora esto es lo que se llama preparar el rescate de pasajeros. Pueden ocurrir dos situaciones cuando preparamos este rescate de pasajeros. Hay dos posibilidades. Que uno o más de los pasajeros que hemos robado son aptos para unirse a una cola o a un grupo de supervivientes, entonces elegiremos una para jugar. En este caso, bueno, pues tenemos una, con lo cual esa sería una posibilidad, que es este 17, que es este oficial de seguridad, y bueno, pues como al menos una de las cartas que hemos cogido se puede colocar o bien en una cola o en algún sitio, pues hemos hecho, como si dijéramos, hemos tenido éxito. Aunque hubiera más de una carta en nuestra mano que pudiéramos colocar, solamente vamos a poder colocar una y recordar que las nuevas colas solamente se pueden abrir con los oficiales de seguridad. Aunque aquí me sirvieron las 3, yo solo voy a poder utilizar una. Y las que me quedan las mando al descarte, las dejamos. Esa sería la posibilidad 1. La segunda posibilidad, imaginar que vuelve a ser el turno, reorganizo, en este caso no puedo reorganizar nada y vuelvo a robar. El máximo de cartas que yo puedo robar es de 3. Otra vez vuelvo a ver las dos posibilidades, que pueda colocar alguna o que no pueda colocar ninguna. Vale, en este caso puedo colocar carta. Bueno, pues yo voy a colocar este 16 aquí abajo. También podría haber colocado este 3 en ese 4, pero aunque haya más de una, solo puedo colocar una. Como veis, las otras las tengo que mandar al descarte. Las cartas del descarte no las puedo tocar. Vuelvo a intentar recolocar, no se puede recolocar nada y me vuelve a tocar. Cojo estas cartas, vale. Vuelvo a tener posibilidad, vuelvo a poder poner. Puedo decidir poner este 11 que no tiene ancla o el 11 sin ancla, lo que quiero. Las que me sobran al descarte. Vuelvo a coger cartas. Bueno, tengo suerte. Tengo una colocada, vuelve a ser el turno, vuelvo a coger. Volvería a tener para poder poner, en este caso voy a poner un bote de segunda clase. Bueno, vienen con todas con mucha suerte. Descarto, vuelvo a coger. Así vamos jugando y ahora ya no tengo posibilidad. Tengo un 11 que no puedo colocar en ningún lado. Tengo un... así tendría el 7, sí puedo colocar. Aquí tengo otras 3 de nuevo. Un 10, este 10 sí que no lo puedo colocar, este 13 tampoco lo puedo colocar y este 9 tampoco lo puedo colocar. Vale, esta es la segunda posibilidad que se nos plantea, que cuando yo vaya a hacer rescate de pasajeros no consiga rescatar ninguno porque no pueda colocar ninguno ni en filas ni pueda hacer nada. En ese caso lo que va a ocurrir, como veis estos son ventanas del Titanic, tenemos la primera inundada, es que pasamos la página y inundamos la siguiente zona. Como he fallado en recompensa y con la habilidad de este jugador, lo normal sería que cojo una carta de acción que llevo a mi zona. En este caso, este oficial
cuarto oficial, en este caso este capitán, que es un cuarto oficial, tiene la habilidad de que puede coger, cuando falla en un rescate de pasajeros, puede coger 2 cartas de habilidad. Eso es lo que nos indica la habilidad, y quedarse ambas. Entonces esa es la habilidad de este personaje. He cogido 2, que me toca una que es plan A y otra que es prepárense. Vuelve a ser mi turno, puedo mover cartas o reorganizar, que en este caso es opcional y no tengo opción a poder hacer nada, y puedo utilizar, y ahora procedo a la acción. La acción puede ser o coger pasajeros o utilizar una de mis cartas de habilidad. Estas opciones son bastante interesantes y hay cartas que son bastante potentes. Tenemos aquí una que es prepárense, que puedo coger las 5 primeras cartas del mazo y reorganizarlas en el orden que yo quiera, o como otra opción tenemos aquí el plan A, que en este caso revisas el mazo de cartas de acción, eliges una para colocarla frente a ti y después barajas el mazo de cartas de acción. Entonces cogerías las cartas que quedan en el mazo de acción, las revisas. Pues yo, por ejemplo, decido gastar esta, la gasto, cojo el mazo de cartas de acción, reviso las cartas que quedan de acción y decido coger una. Puedo, en este caso yo voy a quedarme, por ejemplo, con esta. Pasajero misterioso, se acaba, cojo, ejecuto la acción y se acaba el turno. Como estoy jugando en solitario, me vuelve a tocar, reorganizo y vuelvo a tener la opción o coger cartas o usar carta de acción. Bueno, pues voy a usar la carta de acción, que voy a jugar al pasajero misterioso. Este pasajero misterioso en este caso es de segunda, lo coloco aquí y es un 15. Si en algún momento me sale el 15 lo puedo sustituir, y si no puede estar ahí toda la partida simulando ser la carta número 15. Es como si fuera un comodín. Vuelve a ser el turno de poder reorganizar, puedo mover esa carta para aquí y destapo una nueva carta. Y ahora tengo el turno de acción. Puedo o gastar carta de acción o robar cartas. Bueno, pues voy a gastar la carta de acción que me queda. Tengo esta, la voy a poner ahí. Tengo la posibilidad de coger 5 cartas, 2, 3, 4, 5 cartas. Las voy a ver y las puedo reorganizar. ¿Cómo? Pues como yo me interese o como te convenga más. Mira, tengo el 9 que este sí que me valdría para aquí. Un 12 que no me vale, un 10... que en principio tampoco me vale, otro 10 y un 15. Bueno, pues esas son las cartas. Simplemente tengo un mayor conocimiento. He gastado la carta de acción, vuelve a ser turno de reorganizar y decido robar. Bueno, como ya sé que son 3 las que puedo, pero pues en la primera la voy a colocar, robo una, la pongo aquí, vuelve a ser. Y así iremos jugando. Cuando vayamos pudiendo poner cartas aquí, vamos poniendo ahí, y esos son los pasajeros que nosotros consigamos salvar. Cuando se nos acabe el mazo de cartas y tenga que robar y no haya mazo de cartas, lo que va a ocurrir es que vuelvo a barajar este mazo y tengo que pasar la página. Pero en el caso de pasar página porque estoy barajando el mazo de cartas, en ese caso no voy a conseguir carta de acción. Las cartas las puedo ir colocando siempre en orden descendente en las filas y ascendente en los botes en los que voy colocando los pasajeros. Los pasajeros de primera clase siempre con los de primera clase y los de segunda clase con los de segunda clase. Si podemos colocar anclas de manera consecutiva, nos va a dar puntos al final de la partida. Si no podemos colocarlos, podemos juntar siempre que sean pasajeros de segunda clase. Yo podría hacer esta sucesión, colocar este 9 con ancla, este 10 con ancla, este 11 sin ancla y este 12 con ancla. Pero al final de la partida, en las sucesiones más largas que tengamos con anclas, vamos a conseguir puntos. ¿Cómo calculamos la puntuación al final de la partida? Bueno, pues estas cartas, según vayamos pasando, van desapareciendo. Cuando nos desaparece la fila,
juntaremos, cogemos todas las cartas, barajamos, hacemos una nueva cola y tenemos que levantar la que nos queda. Si seguimos pasando, aquí va a desaparecer ya, vuelve a desaparecer, nos vuelve a ocurrir lo mismo. Cada vez es más complicado poder ganar porque os dais cuenta que se nos va haciendo la cola mucho más larga y tenemos muchas menos posibilidades. Haríamos así. Entonces, bueno, cuando hayamos salvado a todos los pasajeros o no hayamos salvado, se nos acabe este libro y lleguemos aquí, si esto llega aquí, tendríamos que hacer la puntuación. ¿Cómo se puntúa? Teníamos 4 botes salvavidas. Entonces vamos a mirar el valor de la carta de pasajero de rango más alto en cada uno de los 4 botes salvavidas que hayamos sacado. Bueno, pues si yo he conseguido cerrar varias colas, pues las que yo haya cerrado nos encontraremos que tienen o bien el 17 o bien el 13. Si alguna no he conseguido cerrarla del todo, pues igual el rango más alto es un 6, un 5, es lo que sea. El número de página, dependiendo de en el que momento que terminemos, la página nos va a dar más o menos puntos. Si yo he llegado al final y el barco se ha hundido, sumaré, imaginaos que tengo pues un 8, un 7, un 13 y un 17, sumo, pero de página obtendré 0 puntos porque al final se ha hundido. Si consigo cerrar las colas y salvar todos los pasajeros muy pronto, pues aquí me puede dar 8 puntos. Y si han sobrevivido todos los pasajeros, además obtendremos puntos de bonificación por el grupo de cartas consecutivas con símbolo de ancla más grande de cada clase. Entonces cogeré los de primera clase, miraré cuál es el grupo de anclas consecutivas más largas, pues he conseguido 8 anclas consecutivas en una de las 2 filas de primera clase, pues ese es el más largo, pues me daría 8, y en el de segunda clase conseguí hacer 5 encadenadas. Bueno, pues si es 5 es lo máximo que conseguiste hacer, sumaríamos esos puntos. Y esa sería la puntuación que obtendríamos. Recomiendo tener un librito, un cuadernillo o una hoja e ir apuntando las puntuaciones que conseguimos, porque al final es un juego en el que tratamos de superar nuestra propia puntuación. Esto es Titanic. Vamos a cambiar de cámara y os cuento las conclusiones finales de este juego. Así que, cambio de cámara. Bueno, ¿qué os parece este Titanic? La mecánica, a aquellos que seáis jugadores o hayáis sido jugadores del típico solitario del ordenador, del Windows, os va a resultar, entre comillas, más o menos conocida. Tiene algunas pequeñas similitudes. El juego es un juego de mecánica sencilla, fácil. Creo que aquellos que seáis amantes de cooperativos tipo misión cumplida en esa línea de dificultad, creo que os va a encantar. Pues eso, tipo misión cumplida, el de Mind, el de Game, juegos así en una línea, cooperativos, pero en una línea de dificultad media, que no son juegos difíciles, de reglas no muy complicados. Creo que os va a gustar mucho, va en esa línea de dificultad. Es un juego muy adictivo, nos pusimos a jugar y de la primera, el día que lo estrenamos, jugamos creo que 5 o 6 partidas seguidas, no sin bastantes fallos, porque las 3 primeras las jugamos mal porque intentábamos no solo poner los de primera clase con primera clase y los de segunda clase con segunda clase, sino que los de que tenían anclas con anclas y los que no tenían anclas en los de sin anclas, tomándonos como que eran 4 palos, cuando en realidad es como si fueran 2 palos. Las anclas solo las vamos a tener en cuenta a la hora final para una puntuación extra, pero podemos poner seguidos pasajeros de primera clase tengan o no tengan ancla. Eso me parece que fueron 3 o 4 partidas. El juego nos resultaba totalmente imposible, pero estábamos enganchados. Luego jugamos otra que también jugamos mal, porque ya nos habíamos dado cuenta de eso, pero entendimos que cuando yo vaciaba una de las columnas, pues como en el solitario normal, podía mover, por ejemplo, si yo tengo un 10, 9, 8, 7, podía quitarlo de la carta delantera y moverlo, pero no, solo puedo abrir
nuevas columnas con los oficiales, o eso he entendido volviendo a releer y a releer las reglas. O sea, solamente con la carta más alta de los pasajeros de segunda y la carta más alta de los pasajeros de primera. Entonces jugamos otra partida más mal y luego ya empezamos a jugar bien. Aun con todo y con eso, cada vez que nos tocaba una persona, un capitán, un personaje de la tripulación, tenemos que consultar en el manual, hemos tenido que consultar la habilidad que tiene ese personaje. No es demasiado intuitiva la iconografía. Es cierto, o sea, nos han tocado personajes distintos. Es cierto que a medida que las vayas jugando las memorizarás. Y luego, ahora en muchas ya no miro, en muchas de las cartas ya no necesito mirar cuáles las cartas, o sea, las habilidades, las acciones que hay, pero le pasa lo mismo. La iconografía no es fácilmente intuitiva. Un pequeño texto debajo creo que le hubiera facilitado el uso del juego. Una vez que ya lo estás usando y ya le has dado 10, 12 partidas, empiezas a reconocerlas porque son siempre las mismas. De hecho, ya te quedas con detalles como esta habilidad ha salido, esta no ha salido, de esta hay X cartas, de esta hay tantas. Sabes que hay un bote, sabes que hay una carta que te hace como comodín de segunda, otra que te hace como comodín de primera. Entonces necesitas partidas para controlar bien esas habilidades. Yo he escuchado que es un juego en solitario adaptado a jugar con más jugadores. A mí tengo que decir que he jugado en solitario y he jugado a 2 y a 3 jugadores y me parece que el juego funciona bien en cualquiera de los números. Funciona muy bien como solitario. Iría sin lugar a duda a mi top de solitarios. ¿Por qué? Por preparación de la partida súper rápida, sencilla y adictivo de jugar. Entonces yo lo colocaría en ese top mío personal de solitarios. Me ha gustado muchísimo, pero funciona muy bien a varios jugadores. Además hay cartas de personajes, como os decía, que te hace que todavía funcionen muy bien. Pues a lo mejor yo tengo una carta que cuando fallo, o sea, cuando no soy capaz de reubicar ningún personaje, no cojo carta de habilidad, pero cuando falla otra persona sí que cojo yo. Hay otro que también he jugado con él que puedo usar las cartas de habilidad de los demás sin necesidad de tenerlas. Hay otro que puede reorganizar las cartas de habilidad de todos los jugadores. Entonces, bueno, tienes ahí cosas que te hacen que tengas que trabajar unido. Luego, bueno, pues el tema del movimiento de las cartas al final es lo que es, no es muy complicado. Pero creo que es un juego que funciona muy bien y que es muy adictivo. Ya os digo que en ese nivel de dificultad que pueden mover pues un misión cumplida, un tranquilidad, todo ese estilo de juegos. Si disfrutáis ese tipo de juegos, este lo vais a disfrutar un montonazo. Y muchos puntos para jugarlo en solitario porque también va muy bien. Y nada más. Pega la iconografía y el tema de la caja que se tiende a abrir. Son las dos pegas. ¿Qué le podría poner? Nada más, ya sabéis. Contarme vosotros qué opináis, si os llama, no os llama la atención este SOS Titanic. Podéis dejarme por aquí abajo en comentarios vuestra opinión. Ya sabéis que si os gustan nuestros vídeos, suscribiros por aquí al canal, que nos ayudáis un montón, dar al like, comentar y todas esas cosas que os decimos siempre. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo.